Ya. Muy buenas tardes, niños. En nuestra clase de lenguaje del día de hoy tenemos nuestra meta u objetivo relacionado con demostrar la comprensión de narraciones que aborden temas que les sean familiares. Y nuestro segundo objetivo de la clase es experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos. Es decir, las metas de nuestra clase serán dos. La primera tiene que ver con escuchar atentamente textos que van a ser leídos para poder comprenderlos, y lo segundo que vamos a experimentar, es decir, vamos a probar, vamos a intentar escribir para poder comunicar hechos, ideas y sentimientos a partir de alguna situación que se vaya a plantear, ¿ya? Así que los invito a lograr ambos objetivos el día de hoy. Ya. Mucha atención, niños. Observe muy bien la imagen que está a continuación. Vamos a ver quién me puede decir qué representa la imagen que está aquí, al costado de la pantalla. A ver. Agustín Núñez, hola. Mira, observa la imagen que está en la pantalla. ¿Qué representa esta imagen? Diosito. Diosito, dice el Agustín. ¿Ya? ¿Y qué está haciendo Diosito? Pintando los pájaros. Ya, muy bien, Agustín. Excelente. ¿Quién recuerda cuál es el nombre de este texto? Levantando la manito, niños, ¿quién se acuerda cómo se llamaba este texto? No me deja. Vamos a la... Luciano, ¿tú te acuerdas cómo se llama el texto? ¿Cuál es el título de este texto? Sí. ¿Me lo puedes decir? El pintor de pajarito. Pintor de pajaritos. A ver, Luciano, vamos a ver. Excelente, Luciano. El texto se llama El pintor de pajaritos. Y ahora vamos a escuchar la lectura de El pintor de pajaritos. ¿Ya? Bien atentos, niños. Quien quiera puede ir leyendo también conmigo. Si no, puede cerrar sus ojitos para escuchar esta lectura. Mucha atención. A la cuenta de 1, 2, 3. El pintor de pajaritos. Hace mucho tiempo, todos los pajaritos eran grises. Un día, Dios decidió pintarlos de distintos colores. Cientos de pájaros empezaron a llegar donde Dios con la esperanza de que Él los pintara. Primero llegó el choroy y Dios lo pintó verde. Después llegó la loica y le pintó el pecho rojo. Después llegó el canario y lo pintó amarillo. Dios trabajó todo el día hasta que empezaron a acabarse sus tarros de pintura. Al final, cuando Dios ya estaba limpiando sus pinceles para guardarlos, llegó agotado un diminuto picaflor y le dijo: «Perdón por atrasarme, es que como soy tan pequeño, no pude llegar antes. Píntame, por favor». Dios sintió compasión por el pajarito,
tomó un pincelito muy fino y comenzó a pintarlo con todos los restos de pintura que le quedaban en los tarros. Por eso ahora, cuando miras un picaflor, puedes ver en sus plumas todos los colores del arco iris. Cuento tradicional, ahí está el picaflor, niños. Voy a volver a leer por segunda vez el texto, así que bien atentos, niños, pueden cerrar sus ojitos para que vayan imaginando todo lo que va ocurriendo en esta historia, ¿ya? A la cuenta de 1, 2, 3. El pintor de pajaritos. Hace mucho tiempo, todos los pajaritos eran grises. Un día, Dios decidió pintarlos de distintos colores. Cientos de pajaritos empezaron a llegar donde Dios con la esperanza de que Él los pintara. Primero llegó el choroy y Dios lo pintó verde. Después llegó la loica y le pintó el pecho rojo. Después llegó el canario y lo pintó amarillo. Dios trabajó todo el día hasta que empezaron a acabarse sus tarros de pintura. Al final, cuando Dios ya estaba limpiando sus pinceles para guardarlos, llegó agotado un diminuto picaflor y le dijo: «Perdón por atrasarme. Es que como soy tan pequeño, no pude llegar antes. Píntame, por favor». Dios sintió compasión por el pajarito, tomó un pincelito muy fino y comenzó a pintarlo con todos los restos de pintura que le quedaban en los tarros. Por eso ahora, cuando miras un picaflor, puedes ver en sus plumas todos los colores del arco iris. Ya, niños, espero les haya gustado mucho esta lectura que se llama El pintor de pajaritos. Ahora vamos a ir recordando qué es lo que se nos estaba contando en esta historia. Vamos a recordar. Número 1. ¿Qué le pidió el picaflor a Dios cuando llegó? Levantando la manito, niños. Hola. Máximo, ¿tú recuerdas qué le pidió el picaflor a Dios cuando llegó? Le pidió que lo pintara. Le pidió que lo pintara. Muy bien, Máximo. El picaflor le pidió a Dios que lo pintara. Llegó de los últimos tarde, agotado, pero él quería que Dios lo pintara. Número 2. ¿Qué hizo el pintor? Hola, Vicente. Hola. Vicente, ¿tú recuerdas qué hizo el pintor? Le pintó el picaflor de muchos colores. Muy bien, Vicente. Excelente, estaba muy atento a la lectura. Pintó el picaflor de muchos colores, tal como se muestra acá en la imagen. Los colores del arco iris. Atención a la pregunta 3. ¿Por qué las plumas de los picaflores se parecen a un arco iris? ¿Por qué las plumas de los picaflores se parecen a un arco iris?
Ya, niños, repito. ¿Por qué las plumas de los picaflores se parecen a un arco iris? Estefanía, hola Estefanía. Miss, parece que Estefanía no nos escucha. Valentina Espinosa tiene la palabra, tiene el micrófono Valentina. abierto. Sí. Valentina, hola Valentina. Hola, mi. Mr. Diego, ¿por qué las plumas de los picaflores se parecen a un arco iris? Valentina. Porque son brillantes. Observa acá la imagen, mira, ¿por qué las plumas de los picaflores se parecen a un arco iris? Porque es un arcoíris. Mira, ¿qué tiene de especial el arco iris? Tiene muchos ¿Colores? colores. ¿Y cómo son las plumas del picaflor? De muchos. ¿Colores? Muy bien, Valentina. Recuerda que el picaflor llegó cuando ya Dios había pintado todos los pajaritos, entonces ¿ya? Y lo pintó. Ya. Muy bien, niños. Ya, vamos a continuar. Dice, vocabulario. Recuerde que el vocabulario a nosotros nos sirve para aprender nuevas palabras para después poder utilizarlas para conversar, para opinar, para poder expresarnos, ya sea hablando o escribiendo, ¿ya? Por eso es importante que aprendamos nuevas palabras, que aprendamos nuevo vocabulario, porque si no repetiríamos una y otra vez lo mismo y nadie nos entendería bien, ¿ya? Nadie nos entendería adecuadamente. Observe atentamente y escuche. Dice, el picaflor llegó al final y muy agotado porque era muy pequeño. ¿Qué significa agotado? Ahora sí. Hola Estefanía, ahora sí. ¿Qué significa agotado, Estefanía? ¡Cansado! Cansado, muy bien. ¿Cuándo te sientes agotada tú? Cuando hago muchas cosas. Muy bien, Estefanía. Cuando hace muchas cosas, la Estefanía se siente cansada. A ver, ¿cuándo se siente cansado el Agustín Núñez? Agustín Núñez, hola. ¿Cuándo tú te sientes agotado? Cuando hago ejercicio. Muy bien, Agustín, cuando hace ejercicio. ¿Cuándo se sentirá agotado Gaspar? ¿Cuándo te sientes agotado tú? No me digas en el oído a mí, dilo ahí a la mí. ¿Cuándo te sientes agotado? Cuando ando en bici. Cuando anda en bici. Muy bien, Gaspar. ¿Cuándo se sentirá agotado el Mr. Diego? Mr. Diego, ¿usted cuándo se siente agotado?
A ver, yo me siento agotado cuando hago actividad física o hago las clases de educación física. Muy bien, Mr. Diego, claro, porque usted se esfuerza bastante en realizarla. Niños, les cuento cuando yo me siento agotada, cuando tengo que hablar muy fuerte para que los niños me escuchen. Ahí yo me siento muy agotada. Es decir, como dijo Valentina, cansada. ¿Ya? Todos tenemos distintos momentos en donde nos sentimos agotados. Quizás el picaflor estaba agotado o cansado porque tuvo que volar mucho desde muy lejos para poder llegar donde estaba Dios y como él es pequeñito, le costó mucho más llegar donde estaba para que lo pudiese pintar y por eso a lo mejor llegó agotado y tarde. Ya, muy bien, niños. Atención ahora. Ayer estuvimos trabajando un texto nuevo que yo les contaba a ustedes que se llama artículo informativo porque nos entrega información, ¿cierto? Y esa información nosotros la podemos comprobar, podemos ver que realmente existe, que es real, que no es inventada, ¿ya? Y hoy día vamos a conocer un nuevo texto que yo sé que ustedes desde pequeñito que lo han estado escuchando y que se llama El Cuento. ¿Quién me puede decir qué es un cuento? Habla fuerte, por favor. Agustina. Hola. Hola, Agustina. Oye, Agustina, ¿tú sabes lo que es un cuento? Una historia. Una historia, ya. Muy bien. Oye, Agustina, ¿es algo inventado? ¿Qué crees tú? ¿Es una historia inventada? Inventado. Muy bien, Agustina. Excelente. Ya, niños, efectivamente el cuento es una historia, como dijo Agustina, sobre algo o alguien, pero surge desde la imaginación de quien la crea. Es decir, no es real. ¿Ya? Es una historia ficticia, así se le llama cuando no es real. Surge de la imaginación. Alguien la creó con su mente. Puede que tenga algunos elementos, algunas características que sean reales. Ya, por ejemplo, que sea la historia de algún niño, que tenga un nombre que a lo mejor ustedes conozcan o que le haya ocurrido algo que a ustedes también les haya pasado o hayan visto. Pero siempre los tenemos que tener claro que los cuentos son historias imaginarias, ¿ya? Que no son reales. Ahora vamos a observar esta historia. Atención. Los cuentos como el de Caperucita Roja deben empezar con una fuerza. ¿Sabes cómo? Mira. Todos los cuentos son historias inventadas por algún autor que las creó usando su imaginación para entretener e interesar a sus lectores. A veces los cuentos relatan historias de fantasía y otras veces cosas que podrían sucederle a la gente real. ¿Todos conocen Caperucita Roja? Ese lo conocen todos. El autor de Caperucita Roja es un señor francés que se llamó Charles Perrault y que escribió ese cuento hace
hace más de 300 años. ¿Caperucita es un cuento real o fantástico? Es fantástico. ¿Cómo va a pasar que una niña hable con un lobo y que el lobo se disfrace de abuela? Pensemos en las características que tienen los cuentos. Es muy bueno para enriquecer las historias contar cómo son los lugares que se mencionan. En este caso, contar cómo es el bosque ayuda a que los lectores puedan imaginarse mejor todo lo que pasa. También sabemos que la casa de Caperucita está lejos de la casa de la abuela, porque tiene que hacer un camino muy largo para llegar. Yo me imagino un camino lleno de árboles y animales. Los personajes de este cuento son Caperucita, el lobo y la abuelita. Le falta el leñador, el que saca a la abuela de la barriga. Y hay otro más, el narrador, que es el que cuenta la historia. Los cuentos siempre tienen un principio en el que se cuenta sobre los personajes y se introduce la historia. El cuento empieza diciendo que Caperucita está llevando algo de comida que le dio su mamá a la abuela que está enferma. Sale de la casa y se encuentra con el lobo. Muy bien. Después en los cuentos siempre aparece algún problema. Es el lobo que le indica mal el camino a Caperucita para llegar primero a la casa de la abuela y comérsela. Y después se come a Caperucita. Es un gran problema el de este cuento. Se puede resolver bien, como en el caso del cuento que estamos viendo, con la llegada del leñador que salva a la abuela y a Caperucita, sacándolas de la barriga del lobo. Para finalizar, se puede presentar la vida de estos personajes transformadas por la situación. Por ejemplo, Caperucita que aprendió la lección de no hablar con extraños en el bosque. Bravo, Santi. Los felicito. ¿Por qué me pediste que nos encontremos en la biblioteca? Es que hay tantos libros que no sé por dónde empezar. ¿Me ayudarías? ¿Qué tipo de cuentos te gusten? No tengo idea. Sé poco de cuentos. Siempre me cuenta la abuela, pero los inventa en el momento. Me gustaría algunos de detectives, de aventuras o de superhéroes. ¿Has visto que hay muchos cuentos de temas muy variados? Sí, vamos a llamar a la bibliotecaria para que nos ayude. Buena idea. Creo que yo también voy a pedir prestado uno, pero de enamorados. ¡Ay, qué vergüenza! Recuerda suscribirte y darnos un like si te gustó el video. También puedes compartirlo con tus amigos y respondernos. ¿Cuál es tu favorito? Los cuentos como el de Caperucita Roja Los cuentos como... Ya niños, espero que nos haya quedado un poquito más claro qué es un cuento, ¿ya? Recuerde que el cuento es una narración breve de hechos imaginarios o reales cuyo propósito es entretener a los lectores, ¿ya? Ojo que como surge desde la imaginación, es un texto que no es real, que es ficticio, pero puede tener algunos elementos que son reales, ¿ya? Y su propósito o su fin va a ser entretener a los lectores.
En el cuento encontramos personajes que realizan acciones en un lugar y tiempo determinado. ¿Ya? Ojo con esto, niños, cuando hablamos de los personajes de un cuento, son todos aquellos que realizan una acción dentro del cuento, ¿ya? Dentro de la historia. Si aparece solo mencionado y no realiza una acción, no es un personaje del cuento. ¿Ya? Atención. Ejemplos de algunos cuentos que yo sé que ustedes han escuchado o han leído. Caperucita Roja, Pinocho, Ricitos de Oro y Los Tres Osos. Y hay muchos cuentos más, niños, porque forman parte de lo que son las lecturas que siempre en la familia le leen a los niños pequeños, sobre todo como ustedes, ¿ya? O más pequeñitos aún. ¿Quién me puede mencionar qué otro cuento, aparte de los que están aquí, ha leído? Por ejemplo, yo he leído Los Tres Cerditos. A ver, Cristóbal, ¿qué cuento que no esté aquí has leído tú? Hola, Cristóbal. Cristóbal, ¿me escucha? Parece que Cristóbal no está con el micrófono encendido. Vamos a ver, Mateo. Hola, Mateo. Ya. Ya, niños, vamos a continuar. Observe acá. Los cuentos tienen también personajes, que yo le decía que son aquellos quienes realizan las acciones en la historia. Observe, ¿quién recuerda esta historia? Esta es la historia de Shrek, ¿cierto? Y tenemos a los personajes ya. Y tenemos personajes como Fiona, tenemos a Shrek, tenemos a Galleta y tenemos al burrito, ¿cierto?
Estos 4 personajes actúan en esta historia, realizan las acciones. Por eso son los personajes de este cuento. Y también tenemos acá el infaltable gato con botas, ¿cierto? Entonces tenemos 5 personajes en este cuento que son quienes realizan las acciones. También los cuentos tienen lugares donde ocurren las historias, ¿cierto? En este caso tenemos el pantano, la casa del pantano del ogro. Tenemos el castillo de la princesa Fiona. ¿Ya? Estos lugares son muy importantes porque son donde ocurren las situaciones de la historia, donde los personajes actúan aquí. ¿Ya? Es el ambiente del cuento. Ahora, niños, vamos a recordar el texto El pintor de pájaros, ¿ya? El texto que yo leí al principio. El pintor de pájaros es un cuento. ¿Será un cuento? ¿Será otro tipo de texto? Antonella, hola Antonella. Ya. Antonella. El pintor de pájaros es un cuento. ¿Por qué es un cuento? Entonces ese texto del pintor de pájaros, Antonella. ¿Qué características tiene que lo hacen ser un cuento? Muy bien, Antonella. Claro, porque es una historia acerca de un señor, que en este caso es Dios, y que estaba pintando los pajaritos. Muy bien, Antonella. Ya. ¿Quién me puede decir quiénes son los personajes del texto El pintor de pájaros? Valentina. Valentina, ¿quiénes son los personajes del pintor de pájaros? El picaflor, muy bien. ¿Quién más? La loica, muy bien. Canario, ya. Y falta uno muy importante, Valentina. Quien realizaba la mayor parte de las acciones. ¿Cuál será? Muy bien, Valentina. Dios, excelente. Ya. ¿Dónde ocurre la historia? ¿Quién recuerda dónde ocurre la historia de El pintor de pájaros? ¿Dónde habrá ocurrido esta historia?
Vicente, ¿dónde le ocurrió esta historia? En el cielo, muy bien Vicente, excelente. En el cielo ocurrió la historia, por eso el picaflor llegó tan agotado después de volar tanto hacia allá arriba, hacia el cielo. Excelente. Ya, claro, efectivamente el texto El pintor de pájaros es un cuento, niños, porque es una historia que nació de la imaginación de una persona para poder contarle a los niños como ustedes, para entretenerlos a partir de esta historia y contarles cómo se fueron dando los colores de los pajaritos, ¿ya? ¿Se dan cuenta que los pajaritos tienen distintos colores? Entonces, esta historia es para entretenerlos a ustedes y para poder contarles por qué cada pajarito tiene un color tan especial y sobre todo el hermoso picaflor que es de muchos colores. Ya, atención niños, como estábamos hablando del cielo, y yo estaba mirando el cielo acá que está nada despejado porque como hemos estado estos días con lluvia, tengo acá un desafío de escritura para ustedes niños. Recuerden que teníamos dos metas de esta clase. La primera era poder escuchar comprensivamente texto, ¿cierto? En este caso, un cuento. Y el segundo desafío tiene que ver con la escritura. La meta que tenemos que lograr es de escritura, ¿ya? Y se llama Con la cabeza en las nubes. Atención al desafío, niños, porque lo van a realizar después de esta clase, ¿ya? Más tardecito. Instrucciones. Dice, debes sacar una foto al cielo con nubes. Tiene que mirar el cielo, sacar una foto donde usted vea la mayor cantidad de nubes e imaginar que hay ahí, ¿ya? Dibujar sobre ellas y escribir una oración que cuente una breve historia, ¿ya? Niños, en el caso que no puedan sacar la fotografía, también la pueden dibujar las nubes como ustedes las ven, y qué dibujo imaginan ustedes sobre ellas, y con una sola oración contar una pequeña historia como observe acá, como estamos mostrando en estas imágenes. Miren, aquí están las nubes. Fíjese bien que en estas nubes que están acá, como yo estoy mostrando, yo imaginé que hay un pequeño elefantito nadando en el mar. Mire, observe, está como sobre las olas. ¿Se fija? Está chapoteando acá en las olas. Entonces, yo lo dibujé aquí, tal como lo imaginé, y luego cuento una pequeña historia a través de una oración. En este caso, mire, tenemos el elefante toma un baño después de la lluvia. ¿Ya? Entonces ustedes van a hacer lo siguiente. Van a sacar una fotografía, van a tomar una fotografía del cielo en donde estén las nubes, van a imaginar, van a usar toda su creatividad e imaginación para observar qué dibujo muestran estas nubes, lo van a dibujar tal como está acá, y luego van a crear una oración cortita relacionada con el dibujo, ya que nos cuente una historia. Yo solo de leer esto ya sé que hay una historia detrás. Si no puede tomar la fotografía, puede dibujar, pedirle a algún familiar que lo ayude a dibujar las nubes, ¿ya? Pero sobre las nubes debe hacer el dibujo. ¿Ya, niños? Ese es el desafío que les voy a dejar para estos días, ¿ya? Y otro desafío importante que les voy a plantear ahora para que ustedes puedan tenerlo para la próxima clase de lenguaje, para que partamos con eso, es que alguno de ustedes aprenda, lea, investigue y aprenda un cuento cortito
que no sea tan conocido y que le podamos contar a los compañeros antes de iniciar la clase del próximo martes. ¿Ya? Entonces, tenemos dos desafíos. El primero es un desafío que todos tienen que realizar para que cumplamos la meta de la clase de hoy, que es el desafío del dibujo sobre las nubes, ¿ya? De la escritura creativa. Y el segundo desafío es para quien lo quiera tomar, tiene que leer o escuchar un cuento cortito que no sea tan conocido y la próxima clase de lenguaje se lo vamos a contar a los compañeros, ¿ya? Ya, así que los invito a que puedan desarrollar esas actividades. Por lo pronto, el trabajo de hoy fue un excelente trabajo, niños. Espero les haya gustado y espero se acuerden que hoy día trabajamos un nuevo tipo de texto que es el cuento, ¿ya? Recordamos entonces algunas características del cuento. El cuento es un texto que cuenta o que narra una historia que surge de la imaginación. En el cuento tenemos personajes que son quienes realizan las acciones en esta historia. Y también tenemos lugares donde ocurren estas acciones, que se le llama también el ambiente. ¿Ya? Muy bien, niños, espero les haya gustado mucho la clase de hoy y nos vemos en una siguiente clase de lenguaje. Bye, bye.